Feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Ucate y el Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Ante todo, un cordial saludo fraterno a mi buen amigo Alan Peralta, a los corresponsales y, por supuesto, a la audiencia que día a día nos sigue en 24 horas, 365 días del año. Y si quiere volver a escuchar, ver, leer, ingresa a la www.siemprevenezuelaweb.com. Narrativas, historias y sobre todo una historia muy importante. Son 972 metros de altura vertical, el salto más alto a nivel del mundo, el famoso Salto Ángel, descubierto por Jimmy Ángel hace muchos años, más de 80 años de esta historia, cuando eso era simplemente la selva o las entrañables del sur del país. Eran muy pocas las personas que oían escuchar de los tepuyes, de Canaima y por supuesto de diferentes zonas selváticas tropicales de Venezuela en el estado Bolívar. La historia de Jimmy Ángel ha tejido muchas historias, leyendas, tanto urbanas como leyendas históricas, pero sobre todo fue un aviador muy importante. Hoy día sus hijos han logrado hacer un museo de Jimmy Ángel. Él fue primero maniobrista, fue un aviador de primera y por supuesto un gran conocedor, antropólogo, y tenía lo más importante, las ganas de dar a conocer sus descubrimientos. Uno de esos fue a donde estuvo en muchos años a la familia del señor Salón Suárez, un jovenzuelo, un mochuelo, como le decían allá en el estado Bolívar a los jóvenes, y dieron a conocer la historia de uno de los monumentos históricos naturales más importantes a nivel del mundo, el Salto Ángel. La historia del sur de Venezuela es muy bonita. El que no conoce el estado debe saber que es el estado más amplio de toda Venezuela y donde están las minas de oro, las minas de acero, de hierro, las minas de diamante, muy cotizado y sobre todo el oro venezolano. Pero eso es una selva tropical muy densa y por supuesto es muy pluviométrica, llueve casi todos los días, a pesar que para ir hoy día al Parque Natural Canaima no es cualquier cosa. Muchos biólogos, antropólogos e historiadores y por supuesto fotógrafos importantes a nivel del mundo han logrado pasar desde el Cuyuni al Caroní a esas zonas que tienen que ir en Curiaras o por supuesto a diferentes formas desde el sur, desde Upata, en caravana, para poder llegar al Parque Natural Canaima. Tenemos la historia con la propia hija de Salón y por supuesto la historia tan hermosa, tan bonita de lo que es nuestro sur, el sur de Venezuela, el macizo guyanés. Observemos. Esta es la historia de un adolescente venezolano, un intrépido aviador norteamericano y el salto de agua más alto del mundo. Previamente tengo que mencionar que mi papá nació en Ciudad Bolívar un 10 de septiembre de 1921. Cuando éramos pequeños y en la Venezuela de antes, papá en las noches solía contarnos los cuentos de la época. Tío Tigre y Tío Conejo, Onza, Tigre y León. Pero también nos narraba anécdotas e historias de cuando era muchacho en su Ciudad Bolívar natal, que para ese tiempo contaba tan solo con unos 6.000 habitantes, y donde mis abuelos, Mercedes y Eufrasio, tenían una pensión en su gran casa de la calle Libertad, número 18. En ella recibían principalmente empleados de 2 o 3 compañías inglesas y norteamericanas que operaban en la zona, ya que mi abuelo se había abocado a que tanto él como sus hijos practicaran el inglés aprendido en Trinidad. En uno de sus viajes en 1937, el piloto Jimmy Ángel y su esposa Marie llegaron a la ciudad y se alojaron en la pensión de mis abuelos. Papá nos contaba que eran gente amable y amigable, que pronto se encariñaron con la familia, sobre todo con él, que era un adolescente. Jimmy le contaba historias fascinantes de cuando había sido piloto de acrobacias en los Estados Unidos y que había luchado con la Fuerza Aérea Chiang Kai-shek en China a principios de los años 30. Ellos solían volar tierra adentro durante varios días cada semana, al sureste, hacia las tierras circundantes de los tepuis en la Gran Sabana. Como era de esperar, se enamoraron del paisaje, tanto así que bautizaron su avioneta Río Caroní.
Regresando de uno de esos vuelos, avistaron una caída de agua, a la que por supuesto decidieron regresar. Fue así como un 9 de octubre de 1937 prepararon todo y con 2 acompañantes partieron a la aventura. Jimmy, piloto experimentado, pensó podía aterrizar en la cima del Tepuy, pero no contó con lo pantanoso del terreno. Enseguida, la avioneta quedó atrapada en el barro. Una gran alarma se extendió rápidamente por la ciudad cuando la avioneta no regresó. Milagrosamente, Jimmy y Marie bajaron la montaña, solo Dios sabe cómo, y fueron rescatados 11 días después. De nuevo en casa, apenas podían reconocerlos, delgados, picados de insectos por todas partes, con la mirada perdida y con terribles pesadillas que fueron tratadas con valeriana por el médico de la familia, Dr. Ricardo Archila. Mi abuela y mis tías cuidaron de ellos con amor. Cuando se recuperaron, regresaron a su tierra natal. Papá también nos contaba lo emocionado que estaba, pues los Angel lo habían invitado a volar en esa ocasión, ya que sabían cuánto quería ver el paisaje descrito por ellos. Pero la ilusión duró poco, cuando más tarde Jimmy le comentó que las autoridades negaban el permiso de abordar a un menor de edad. Entonces nos decía: pude haber sido partícipe del descubrimiento del salto de agua más grande de la Tierra, 979 metros en caída vertical. Y luego comentaba: a mi edad, a lo mejor no hubiera sobrevivido, y ustedes no habrían nacido. En el 2007, Cecilia, mi hermana que vive en Durham, Carolina del Norte, leyó en el periódico un artículo de Karen Angel, sobrina de Jimmy, que había fundado el proyecto histórico Jimmy Angel y estaba viajando y recabando información para la publicación de un libro. Enseguida Cecilia la contactó por redes sociales, le habló de mi papá y así comenzó un intercambio de información. En el 2012, Karen vino a Venezuela. Por supuesto, no puede dejar de escuchar de viva voz del protagonista lo ya narrado en correos. Nos visita en casa, junto con Paul Stanley, otro director del proyecto histórico. Fue una tarde inolvidable. Mi papá recordando y contando su historia. Karen escuchando, grabando, preguntando. Pero no es hasta el 2019 que sale publicado el libro. ¿Cómo me hubiera gustado que esa dedicatoria fuera para mi papá y no para mí? Así es la vida. No lo pudo ver, pues papá falleció en el 2015. Pero allí, en papel y para siempre, 82 años después del descubrimiento, quedó plasmada la historia de Solón, un adolescente venezolano, Jimmy, un intrépido aviador norteamericano, y el Salto Ángel, el más alto del mundo. Un excelente trabajo, sobre todo un libro. Cuando llegó en el año 2012, la familia del aviador Jimmy Angel, un hombre que quiso a Venezuela, pasó dificultades, pasó muchas cosas en ese tiempo, ya que no había las carreteras, no había el acceso, y él, con su avioneta, logró llegar al Salto Ángel. Ese es el nombre realmente de lo que está en esa cima tan imponente, tan hermosa, nublosa, sobre todo del sur del país. Jimmy Ángel dejó un legado y también con la familia de Salón Suárez, que hoy todavía ellos están en Ciudad Bolívar y en diferentes partes. Hay un libro y ese libro es muy importante que muchos venezolanos puedan tener el acceso para conocer la historia del salto más imponente del mundo, el Salto Ángel. Estas son las historias, las narrativas que nos pone llegar, dar a conocer a tantos jóvenes adultos y por supuesto a muchas personas que hoy día no tienen ni siquiera la remota idea dónde queda Canaima, dónde queda esa hermosa zona de nuestras selvas tropicales de Venezuela. Bueno, ya a esta hora, ya finalizando, nos despedimos, Alan, nos despedimos, audiencia, y por supuesto, si quiere volver a ver, ingrese al portal digital de nosotros. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos.